Saludos, aquí estamos en directo con Max Lesny desde Estados Unidos. Estamos aquí en Miami, en la Florida, y como cada semana salimos al aire en este horario. Estamos justamente en los estudios de Radio Miami, al habla con Max Lesny, director de Radio Miami, director general, y quien les habla, Carlos Diegues, para ofrecerles en directo con Max Lesny. El tema de Estados Unidos son las elecciones. Todavía hay un conflicto, como se sabe. Trump se opone a reconocer el resultado, y bueno, de eso estaremos hablando en esta mañana y otros temas, también temas de Cuba, en fin. Un abrazo, Max, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, empezamos por el tema de las elecciones. Hace apenas una semana había otro panorama, hoy es diferente, se está hablando ya de impugnar las elecciones, del fiscal general ha dado orientaciones sobre el tema. Han pasado cosas en el tema de Pensilvania con las boletas y todo esto. O sea, se sigue diciendo que hay un fraude y hay una situación tensa donde el mundo entero tiene puestos sus ojos sobre Estados Unidos. Sobre esto empezamos. Adelante. Bien, Estados Unidos está atravesando por una de sus crisis más grandes de su historia. El presidente Donald Trump parece que quiere de alguna manera imitar lo que ocurrió en la Cuba de ayer, cuando el entonces general Gerardo Machado, presidente de la República, pretendió prorrogar su mandato. Lo prorrogó en realidad y provocó, por supuesto, una revolución. No creo que esto vaya a ocurrir en Estados Unidos. Me parece que el presidente Trump, a la larga o a la corta, dejará el mando de la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, ni un minuto más, ni un minuto menos. Pero realmente hasta hoy no era Estados Unidos el paradigma de la democracia para el mundo y sobre todo para Europa. Bueno, la democracia americana, vamos a ponerla entre comillas, porque la prueba de que no es un sistema sólido está precisamente en esta crisis. Crisis que lo provoca el sistema de los llamados votos por estados, y donde se da la paradoja de que es el único país del mundo llamado democrático, donde en una elección el que pierde los votos populares puede ser presidente. Y ahí está la gran crisis. El presidente Trump, en definitiva, está realizando lo que los cubanos llamamos el derecho al pataleo. Y le está haciendo un grave daño a los Estados Unidos. La imagen norteamericana, que emergió como imperio dominante al terminarse la Segunda Guerra Mundial y diseñó un sistema que fue paradigma para el llamado campo democrático del mundo occidental, que le dictaba a partir de esa, posición dominante, le dictaba al mundo occidental, aliado de Estados Unidos, le dictaba cuál sería el camino a seguir en política internacional. Europa, que viene siendo como la joya de la corona, siguió a Estados Unidos aún en desacuerdos del procedimiento de llevar a cabo la confrontación con la entonces Unión Soviética en la llamada Guerra Fría. Sin embargo, a partir de ahora, cuando el presidente Biden tome posesión, tenemos unos Estados Unidos disminuidos en su capacidad de liderazgo. Disminuido, repita esa idea. Estados Unidos, una vez que Biden tome posesión de la presidencia, no será el mismo Estados Unidos antes de esta crisis creada por el presidente Trump. ¿Por qué? Porque sencillamente la imagen norteamericana quedará un tanto disminuida. Europa, que te decía, es como la joya de la corona, no va a seguir incondicionalmente los dictados de Washington. Yo diría que estamos enfrentando una situación muy particular, porque no solamente es la crisis, provocada por el presidente
Donald Trump en el orden institucional, sino también está la crisis de sanidad, la gran crisis de la pandemia. Sobre eso, sobre la crisis. Y eso es importante, porque se están uniendo, es una tormenta perfecta, una crisis política institucional, una crisis de sanidad por la pandemia, una crisis económica. Y una crisis económica galopante que no se ve todavía, pero que indiscutiblemente va camino del desastre. Esos Estados Unidos no pueden ser los líderes del mundo. Esa es la realidad. Bueno, pudiéramos ir desmontando estas ideas de crisis que hay, que no son pocas las crisis, en el tema de la salud, porque ya se está hablando a nivel mundial más de 50 millones de casos, pero Estados Unidos sigue con el triste récord de ser el primer país en muertos, ¿no? ¿Cómo va a resolver, usted cree, Biden y su nuevo equipo de trabajo? ¿Cómo usted cree que pudiera resolver este problema? Yo creo que lo que tiene que hacer Biden es mantener una política acorde con lo que digan los científicos. La ciencia es la que debe determinar el qué hacer del gobierno de los Estados Unidos. Y Biden lo ha dicho. No creo que se pueda enfrentar esta crisis porque un político diga cuál es el camino. Estamos en un momento bastante difícil porque los casos han aumentado dramáticamente. Porque no se ha seguido lo que indicaban los médicos. La careta, la distancia, lavarse las manos y mantener una posición defensiva de una pandemia que paradójicamente surgió en China, se extendió por el mundo, China resolvió el problema de la pandemia, se mantiene su economía floreciente y con la ruta llamada de la seda, que es el comercio con Europa, creo que Estados Unidos tendrá que luchar duramente por ser de nuevo lo que una vez fue. Max, y yo te voy a decir que es importante señalar otro punto, ¿no? Porque el que no conoce historia está condenado a repetir los errores. Vamos a empezar por el eslogan trumpista: America First, América primero. Ya eso determina que Estados Unidos le está diciendo al resto del mundo: nosotros somos los primeros. Por lo tanto, los aliados son secundores. Y se tomó ese America First de algo que sirvió de ejemplo de desastre para el mundo. Deutschland über alles. Ese era el himno del movimiento nacional socialista que lo impusieron como himno nacional de Alemania desde 1922. Los nazis comenzaron con esa tonada, le pusieron música del gran compositor Haydn y lo cantaron los alemanes durante todo el periodo nazifascista, digamos hasta 1945. America First, Deutschland über alles. Eso es fascismo. Y el presidente Trump, por ignorante, ha tomado de bandera algo que en definitiva lo une a lo que fue el nacionalsocialismo y el gran desastre de un mundo que desapareció y que tenían las esperanzas de que fuera un mundo mejor, con una democracia más sólida y más abierta, cuando tenemos hoy una democracia en crisis, donde Estados Unidos deja de ser el paradigma para los demás pueblos del mundo. Hay una situación muy crítica con la economía. Hay muchas familias de bajos recursos, porque los hay aquí en Estados Unidos, millones, esperando sobre todo un cheque de apenas $1,200, que por lo menos sería un alivio para la situación actual del pago de la renta, que si medicina, que si transporte, en fin. Sin embargo, no llega, tampoco se ponen de acuerdo ni unos ni los otros. Mira, eso es importante señalar porque paradójicamente la campaña del Partido Republicano con el presidente Donald Trump a la cabeza querían manchar, tachar, señalar al Partido Demócrata y al candidato Biden
ese socialismo fue de alguna manera implantado en Estados Unidos por el presidente Roosevelt cuando la crisis económica de los años 30. Estos cheques que se están esperando, como el Medicare, el Medicaid, el sistema de welfare, de bienestar social para ayudar a los más pobres. El employment famoso. Eso que los de la derecha llaman socialismo no es más que una simple metodología para que la sociedad capitalista funcione más eficiente que lo que sería con una crisis social de clase contra clase. Y me parece que de alguna manera el socialismo ese que han tachado los republicanos a los demócratas será el que resolverá el problema de los pobres de la tierra en este país tan grande y poderoso que actualmente está de rodillas ante una pandemia y sufriendo una crisis institucional que será de alguna manera resuelta cuando el presidente Biden tome posesión del cargo el 20 de enero del año próximo. ¿Y el trumpismo se acabará con Trump? ¿Qué pasará realmente con el trumpismo, Max Lesnick? Mira, el trumpismo no nació con Trump. El trumpismo es el supremacista blanco, el odio al negro, al latino, es la imposición de una casta que no precisamente son los más ricos, sino son los que aspiran a eso que se llama el sueño americano. Blancos, racistas, misóginos, enemigos de que la sociedad se convierta en una sociedad más abierta y más pluralista. Étnicamente, Estados Unidos ya hoy no es lo que fue los Estados Unidos de la época del Ku Klux Klan, que esta nueva política del presidente Trump y que se llama trumpismo fue lo que en los años 20 fue llamado el supremacismo blanco de los elementos racistas que integraron las filas del Ku Klux Klan. Mira, yo te voy a decir, el Partido Republicano, para salvarse de esta crisis, tiene que abandonar a Donald Trump. A mí me han preguntado, bueno, ¿y qué tú crees que haga Donald Trump? Yo voy a decir mi posición de análisis de lo que el trumpismo será. No va a morir con la salida de Trump de la Casa Blanca. El presidente Trump buscará, digamos por caso, hacerse de una cadena de televisión. Hay una que posiblemente pueda comprar, una cadena de televisión por cable que es de derecha y ha ayudado a Trump en toda esta campaña. No es muy conocida en todo el mundo, pero existe. Se llama America One. Y con esa cadena de televisión va a desbancar a Fox, porque en este momento el presidente que está cesanteando a figuras de su propio gobierno también sabe que Fox proclamó a Biden presidente. Es decir, Fox, la cadena llamada trumpista, ya reconoció a Biden como presidente. Y ese divorcio del Partido Republicano con el señor Trump será exactamente a partir del día 5 de enero próximo. ¿Por qué? Porque ese día se celebrarán elecciones especiales, las elecciones para resolver el problema de las 2 senadurías en el estado de Georgia. Si ganan los 2 escaños, los republicanos seguirán con la mayoría en el Senado. Si pierden, la mayoría pasará a los demócratas 50-50 y decidiendo el voto de la vicepresidenta, que es lo que dice la ley norteamericana, Kamala Harris, que será el voto decisivo en cualquier situación de discusión de una ley para ser aprobada por el Senado. Ahora, en caso de que ganen los demócratas, el Partido Republicano tendrá que romper con Trump para tener vida propia, porque ya no lo necesita.
hasta el 5 de enero lo necesitan, porque esos dos senadores que están en juego, senadurías que están en juego, para que los republicanos la ganen, los republicanos necesitan el apoyo de Donald Trump. Bueno, más estamos en la recta final en directo con Max Lesnick. En Cuba también nos sintoniza, en todas las partes del mundo, pero en Cuba sigue de cerca esta programación de Radio Miami TV. ¿Qué decirle al pueblo de Cuba? Al pueblo de Cuba que con el triunfo de Biden es posible que regresemos a la política del presidente Barack Obama, que sería en este momento de crisis mundial un alivio para la economía cubana de alguna manera, si es que se lleva a cabo cabalmente el éxodo de los republicanos del poder, la salida de ellos del poder y el ascenso de Biden puede llevar a una corriente de turismo hacia Cuba que es necesario en este momento para levantar la economía cubana. Bueno, hace unas horas Per Tierra desde Washington DC habló de estos temas y me pidió al final que le saludara. Yo dije que le iba a saludar a usted personalmente, si usted quería responderle a Per Tierra desde aquí, decirle algo. Me saludo a Per Tierra y que siga batallando allí en la capital de Estados Unidos por una mejor relación entre Cuba y este país. Adiós Biden, pero no adiós de despedida, sino adiós de saludo cordial, a ver si se endereza Estados Unidos y vuelve a ser el país que fue, con muchos defectos que los tiene, pero por lo menos sin llegar al protofascismo que lo estaba llevando el presidente Donald Trump. Gracias, Max Lesnick en directo desde Radio Miami TV, Estados Unidos, aquí en Miami. Yo soy Carlos Diegues y tenemos hoy a José Brito como asistente nuestro aquí, ¿no? Estamos trabajando. Un abrazo, ¿cómo estás, Brito? Muy bien, muy bien. Bien. Este es el equipo de trabajo de Radio Miami TV en condiciones excepcionales, que estamos también nosotros en medio de la pandemia, pero no dejamos de transmitir. Esperemos que la semana próxima tengamos mejores noticias y podamos encontrarnos aquí de nuevo en directo con Max Lesnick. Yo soy Carlos Diegues.